Espera, no cambies este video todavía porque en los próximos minutos voy a compartirte algo que muy pocas mujeres saben. Algo que los hombres nunca te van a contar por voluntad propia y que cambiará la manera en que lees cada gesto, cada silencio y cada actitud de tu pareja. Hoy te voy a dar acceso a una información que yo he tardado más de 20 años en construir estudiando la mente masculina, acompañando parejas en crisis y escuchando confesiones que la mayoría de las mujeres jamás escucharán de los labios de sus propios compañeros. Así que si estás aquí es por algo, tu intuición te trajo. Y hoy le vamos a dar voz a esa intuición. Pero primero, mi amor, necesito pedirte algo. Si este video llega a resonarte, si en algún momento dices, ay, eso es exactamente lo que me pasa a mí, compártelo con esa amiga, con esa hermana, con esa comadre que sabes que lo necesita y que quizás no se atreve a buscar respuestas, porque las mujeres nos salvamos entre nosotras. Siempre ha sido así. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hablamos con la verdad por delante, sin filtros, sin tabúes, con toda la ciencia y toda la ternura que se merecen mujeres como tú. Y al final de este video, cuando llegues hasta el final, te voy a revelar el dato más poderoso de todo esto. Algo que no aparece en ningún libro de autoayuda, que ningún terapeuta te va a decir en la primera sesión, y que cuando lo entiendas va a cambiar completamente cómo te relacionas con él y contigo mismo. Así que quédate, vale la pena. Bien, empecemos con algo que sé que ya llevas tiempo preguntando. Hay un tipo de incomodidad muy particular que viven las mujeres cuando algo en su relación empieza a sentirse raro. No es dolor todavía, no es certeza, es más bien una especie de ruido de fondo, como estática, que aparece justo cuando él llega a casa y tú, sin saber muy bien por qué, lo miras diferente, lo observas, lo hueles, literalmente. Buscas en su cara algo que no sabes nombrar, pero que tu cuerpo reconoce antes que tu mente. Y eso que sientes, mi reina, no es paranoia. No eres una mujer insegura ni controladora. Eres una mujer con un sistema nervioso que fue diseñado evolutivamente para detectar cambios en el comportamiento de quienes están cerca. Eso que tú llamas corazonada o presentimiento tiene un nombre científico. Es la cognición social implícita, que es la capacidad que tenemos los seres humanos, y especialmente las mujeres, de procesar microexpresiones, cambios de tono, variaciones en el lenguaje corporal y detalles conductuales antes de que el cerebro consciente los registre como información. Dicho de otro modo, tu cuerpo sabe antes que tú, siempre. Y el problema no es que no lo notes, el problema es que cuando lo notas, empiezas a dudar de ti misma. Empiezas a decirte cosas como no seas ridícula, estás exagerando, no le busques 5 patas al gato. Y así es como muchas mujeres brillantes, inteligentes, con una vida construida con sus propias manos, terminan ignorando la señal más importante que su propio organismo les está mandando. Hoy no, hoy vamos a escuchar esa señal y vamos a entender qué significa. Voy a ser muy directa, como siempre lo soy, porque creo que las mujeres de más de 45 años merecemos que nos hablen de frente, sin eufemismos, sin ese tono condescendiente que a veces tiene la terapia tradicional. Así que aquí va. La infidelidad no siempre llega con manchas de lápiz labial en el cuello. Eso es de película de los 80. Y la vida real es bastante más sutil y bastante más complicada. Lo que sí ocurre siempre, sin excepción, es que el comportamiento cambia. Porque el cuerpo humano no puede sostener una mentira sin que esa mentira deje rastros. Es neurológicamente imposible. El estrés de ocultar información modifica la química del cerebro. Y esa modificación se filtra en los gestos, en las palabras, en los silencios y en la manera en que esa persona interactúa contigo. Así que lo que voy a hacer hoy es llevarte a través de esos cambios. Voy a describirte las señales con precisión, te voy a explicar qué las provoca,
desde la psicología y la neurociencia, y te voy a dar herramientas para que tú puedas interpretarlas sin perder la cabeza ni tu dignidad en el intento. Porque aquí no estamos entrenando espías domésticas, estamos cultivando mujeres conscientes. Hay una diferencia enorme. La primera señal es la que más duele porque es la más silenciosa: el cambio en la presencia emocional. Hay un concepto en psicología que se llama presencia emocional disponible, y que básicamente describe la capacidad de una persona de estar contigo no solo físicamente, sino mentalmente, emocionalmente, con atención genuina. Cuando tu pareja está emocionalmente disponible, sientes que cuando le hablas, él te escucha. Cuando estás en la misma habitación, hay una corriente entre los dos. Cuando te ríes, él participa de tu alegría. Cuando estás triste, lo percibe. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso? Cuando un hombre está desarrollando una conexión emocional con otra persona, esa disponibilidad emocional hacia ti disminuye de manera notoria. Y lo más doloroso de esta señal es que no siempre es intencional, no siempre lo hace para herirte. El cerebro humano tiene una capacidad limitada para la intimidad emocional simultánea, y cuando esa energía se está dirigiendo a otro lado, naturalmente se retira de donde estaba. El resultado es que tú te quedas hablando con alguien que está ahí pero no está, que asiente pero no escucha, que responde pero no te ve. Y eso genera una soledad muy específica, que es la soledad de estar acompañada sin ser acompañada. Una de las formas de sufrimiento más sofisticadas que existen. Ahora bien, aquí quiero hacer una pausa importante, porque esta señal también puede indicar otras cosas: estrés laboral, depresión, una crisis personal que él no sabe cómo comunicar. No toda ausencia emocional es infidelidad. Por eso nunca te pido que saques conclusiones precipitadas. Te pido que observes patrones, no momentos aislados. Este cambio es reciente, es sostenido, coincide con otros cambios. Eso es lo que importa. La segunda señal tiene que ver con el teléfono. Y sé que en este punto muchas de ustedes ya se están sonriendo porque saben exactamente de lo que hablo. El teléfono se ha convertido en el objeto más íntimo que existe en la era contemporánea. Contiene conversaciones, fotos, audios, búsquedas, historial. Es básicamente una radiografía de la vida mental de una persona. Y por eso, cuando hay algo que ocultar, la relación con ese teléfono cambia radicalmente. Las señales específicas son estas. De repente el teléfono siempre está boca abajo. De repente lo lleva al baño cuando antes lo dejaba en la mesa. De repente la pantalla ya tiene contraseña cuando antes estaba abierta. De repente se pone nervioso o molesto cuando tú te acercas mientras él está escribiendo. Pero aquí está el matiz que muchas mujeres pasan por alto. El cambio no es que tenga secretos, todos tenemos cierto nivel de privacidad y eso es sano. El cambio es que ese nivel de privacidad se modificó de manera abrupta y sin explicación. Si él siempre fue discreto con su teléfono, eso es su forma de ser. Pero si durante 10 años lo dejaba abierto sobre la cama y de repente lo guarda con llave bajo el colchón metafórico, eso es un cambio de comportamiento que merece atención. Los neurocientíficos tienen un término para esto: gestión del rastro de evidencias. Es un mecanismo instintivo por el cual el cerebro, cuando está ocultando información importante, toma medidas preventivas de forma casi automática. No siempre es premeditado. A veces es puro instinto de autopreservación. Pero el resultado es el mismo: barreras nuevas donde antes no existían. Quiero contarte algo que aprendí hace años trabajando con parejas en un proceso de reconstrucción después de una crisis. Una mujer me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Me dijo: Nilda, yo no estaba buscando pruebas, estaba buscando tranquilidad y no la encontré. Eso me pareció una de las frases más honestas que he escuchado en mi vida, porque la mayoría de las mujeres que sospechan no quieren confirmar la infidelidad, quieren desconfirmarla. Quieren que alguien les diga que están equivocadas, y cuando no encuentran esa tranquilidad, cuando la realidad no les devuelve el alivio que buscaban, eso en sí mismo ya es información. La tercera señal
es una de las más contraintuitivas y por eso es también una de las más confusas. El exceso repentino de atención. Hay un patrón que los psicólogos llaman compensación culposa y que básicamente funciona así. Cuando alguien hace algo que le genera culpa, el cerebro busca equilibrar esa deuda emocional mediante comportamientos compensatorios hacia la persona a quien ha fallado. En términos prácticos, esto se traduce en que él de repente te trae flores cuando nunca lo había hecho. De repente quiere salir a cenar cuando antes había que arrastrarlo. De repente es más atento, más detallista, más presente. Y tú obviamente lo recibes con una mezcla de alivio y confusión, porque qué bueno que está así, ¿verdad? Pero algo no cuadra, no sabes qué, no puedes decir exactamente por qué esa tensión se siente un poco forzada, un poco actuada, un poco como si estuviera siguiendo un guión. Tu intuición no está equivocada. La diferencia entre el amor genuino y la compensación culposa es sutil pero real. El amor genuino fluye de manera natural y consistente, con altos y bajos pero sin saltos abruptos. La compensación culposa aparece de golpe, de manera intensa pero inconsistente, y casi siempre coincide con periodos de alta tensión interna en él que tú no entiendes. Esto no significa que cualquier gesto de cariño sea sospechoso. Por favor, no me malinterpretes. Significa que cuando ese gesto aparece de la nada, después de un periodo de distancia, y no hay ninguna explicación natural para ese cambio, vale la pena prestar atención a qué más está cambiando al mismo tiempo. ¿Sigues aquí? Bien, porque ahora viene algo que pocas personas hablan, pero que es fundamental para entender cómo funciona la mente masculina en estos momentos. Los hombres, en términos generales, tienen una arquitectura emocional muy diferente a la nuestra. No lo digo como insulto, lo digo como dato fisiológico y evolutivo. El cuerpo calloso del cerebro, que es la estructura que conecta los hemisferios izquierdo y derecho, es estadísticamente más desarrollado en las mujeres que en los hombres. Esto significa que nosotras integramos la información emocional y racional de manera más fluida, más simultánea. Los hombres tienden a compartimentar, a poner las cosas en cajones separados y cerrar cada cajón con llave. Esto tiene una implicación directa en el tema que estamos discutiendo. Cuando un hombre está en una situación de infidelidad, es capaz de compartimentar de una manera que a nosotras nos resulta casi incomprensible. Puede estar viviendo una doble vida y mostrarse relativamente funcional en cada uno de esos modos. Puede amarte a ti y al mismo tiempo estar invirtiendo energía emocional en otra persona. Y no necesariamente sentir que eso es una contradicción. Incómodo de escuchar, sí, ¿verdad? También sí. Entender esto no es para que los disculpes, es para que dejes de torturarte pensando que si él está con otra es porque tú no eres suficiente. La compartimentación masculina no tiene que ver con el valor de quien tienen en casa, tiene que ver con cómo está construido su sistema de procesamiento emocional y con las elecciones que decide hacer dentro de ese sistema. La cuarta señal que quiero explorar contigo es el cambio en el lenguaje. El lenguaje es sin duda el mapa más detallado de lo que ocurre en la mente de una persona. Y cuando esa mente está guardando un secreto, el lenguaje se modifica de maneras muy específicas. ¿Qué buscas? Primero los cambios en el vocabulario. Empezó a usar palabras o expresiones que no usaba antes. Menciona canciones, lugares, películas que nunca habían formado parte de su universo y que no tiene una explicación clara de dónde conoció. Cada persona que entra en nuestra vida nos contamina un poco con su vocabulario, sus referencias, sus gustos. Si de repente él tiene gustos nuevos que aparecieron de la nada, pregúntate quién se los presentó. Segundo, los cambios en la manera de referirse a las personas. Presta atención especial a si hay un nombre que aparece con una frecuencia mayor que el resto, o al contrario, que desaparece de repente. Cuando alguien se vuelve emocionalmente significativo para nosotros, el cerebro tiene dos respuestas posibles. O lo menciona compulsivamente porque está muy presente en los pensamientos
o evita mencionarlo porque teme que la emoción se filtre. Ambas cosas son señales. Tercero, los cambios en cómo habla contigo. ¿Está más cortante? ¿Responde con monosílabos donde antes desarrollaba? ¿O al contrario, está excesivamente explicativo con un nivel de detalle inusual cuando te cuenta dónde estuvo o qué hizo? La sobreexplicación es una señal clásica de alguien que está construyendo una narrativa, no simplemente respondiendo. Aquí hay algo que me parece absolutamente fascinante desde el punto de vista científico y que creo que va a cambiar la manera en que escuchas las conversaciones con tu pareja. Hay un campo de investigación llamado análisis del discurso de la mentira, desarrollado principalmente por el psicólogo James Pennebaker en la Universidad de Texas, y que encontró patrones consistentes en el lenguaje de las personas que no están siendo honestas. Entre los más relevantes para lo que estamos hablando está la reducción del uso de pronombres en primera persona. Es decir, que las personas que mienten tienden a decir se fue a un lugar en lugar de yo fui a un lugar, como una manera inconsciente de crear distancia psicológica entre ellos y lo que describen. También encontró un aumento en el uso de palabras negativas y una mayor complejidad en las frases cuando describe situaciones específicas. No te pido que te conviertas en lingüista forense, pero sí te pido que escuches no solo lo que dice, sino cómo lo dice, porque el cuerpo y el lenguaje siempre conspiran para decirte la verdad, incluso cuando la persona frente a ti está tratando de ocultarla. La quinta señal es la que más me apasiona explorar, porque involucra una dimensión que solemos ignorar completamente: el cambio en la intimidad física. Y aquí necesito que me sigas con cuidado, porque esto puede ir en dos direcciones completamente opuestas, y ambas son válidas como señal. En algunos casos, cuando hay una relación paralela, el deseo hacia la pareja estable disminuye. Hay menos iniciativa, menos contacto espontáneo, menos presencia en los momentos de intimidad. El contacto físico se vuelve mecánico, rutinario o simplemente escaso. Él parece estar en otro lugar incluso cuando está en la misma cama. Pero en otros casos ocurre exactamente lo contrario. Hay un aumento repentino del deseo, una iniciativa nueva, una curiosidad que antes no existía. ¿Y por qué? Porque la dopamina y la noradrenalina que genera una nueva atracción tiene un efecto de derrame sobre el deseo en general. El cerebro activado eróticamente por una nueva fuente de estimulación puede, paradójicamente, redirigir parte de esa energía hacia la pareja establecida. También entra aquí la culpa. Algunos hombres buscan compensar la traición mediante una mayor actividad sexual con su pareja, como si el acto físico pudiera borrar lo que ya hicieron. Lo importante aquí no es la dirección del cambio, sino el cambio en sí. Si el patrón de intimidad entre ustedes se modificó de manera notable y sin una explicación evidente, como podría ser el estrés, una enfermedad o algún acontecimiento vital importante, ese cambio merece ser observado dentro del conjunto de señales. La sexta señal tiene un nombre muy específico en la literatura psicológica: proyección defensiva. Y funciona así cuando una persona está haciendo algo que sabe que está mal. Una de las formas en que el ego maneja esa tensión es proyectando los comportamientos propios sobre la pareja. En palabras más simples, él empieza a acusarte de lo que él está haciendo. De repente te pregunta dónde estuviste cuando llegaste tarde. De repente hace comentarios sobre tus amistades masculinas que antes nunca le molestaban. De repente cuestiona tu fidelidad, tu honestidad, tu transparencia, y tú te quedas absolutamente desconcertada porque no entiendes de dónde salió esa desconfianza. Este mecanismo tiene una lógica interna. Cuando el cerebro está sosteniendo una culpa que no puede procesar de manera consciente, la externaliza, la proyecta hacia afuera. Si yo te acuso de lo que yo hago, de alguna manera absurda, el peso de esa acusación se divide. Ahora bien, quiero ser muy precisa aquí. No todo hombre celoso o desconfiado está siendo infiel. Los celos pueden responder a inseguridades profundas, a traumas anteriores,
apego ansioso, pero cuando los celos aparecen de manera nueva, intensa y sin detonante real y coinciden con otros cambios que ya hemos mencionado, la proyección defensiva es una hipótesis que merece considerarse. Hagamos una pequeña parada aquí porque llevas ya un buen rato con esta información y quiero preguntarte algo directamente. ¿Cuántas de estas señales estás reconociendo en tu situación? No te pido que respondas en voz alta. Te pido que te quedes con esa pregunta un momento, que la sostengas, que no te apresures a concluir nada, ni en un sentido ni en el otro, porque lo que hacemos a continuación con esa información es lo que determina si este conocimiento te libera o simplemente te angustia más, y yo quiero que te libere. Así que sigue aquí, porque lo que viene ahora es lo que realmente cambia las cosas. La séptima señal está relacionada con el tiempo y las explicaciones que lo acompañan. Todo el mundo en una relación tiene cierto nivel de autonomía y tiempo propio. Eso es sano. El problema no es que él tenga tiempo fuera de la relación. El problema es cuando ese tiempo aumenta de manera injustificada y las explicaciones que lo acompañan empiezan a tener una calidad diferente. Las explicaciones vagas son tan reveladoras como las explicaciones excesivamente detalladas. Estuve con unos amigos, sin más es vago, pero estuve con Ramiro y con Carlos en el bar de la esquina de la avenida principal y después pasamos a comprar algo al supermercado y luego Ramiro me llevó a casa, aunque primero se detuvo en la gasolinera. Es una sobreexplicación que suena más a guión preparado que a conversación natural. Esto tiene que ver con lo que los psicólogos llamamos carga cognitiva de la mentira. Mantener una mentira activa requiere un esfuerzo mental mayor que decir la verdad, porque la mente tiene que generar la historia falsa, mantenerla coherente con todo lo demás que ya dijo y al mismo tiempo gestionar la ansiedad de ser descubierto. Todo ese esfuerzo deja rastros observables en el tono de voz, en el nivel de detalle, en la velocidad del habla, en el contacto visual. Cuando alguien te está siendo honesto, su relato tiene la textura natural de la memoria real. Algunos detalles claros, otros difusos, sin un orden perfecto, con digresiones, con emociones. Cuando alguien está recitando una historia construida, el relato tiene una calidad diferente. Puede ser demasiado ordenado, demasiado completo, o, al contrario, sorprendentemente pobre en detalles sensoriales. Confía en esa diferencia de textura. Tu cerebro la detecta aunque tú no sepas articularla. Ahora quiero hablar de algo que me parece fundamental y que casi nadie menciona cuando se habla de infidelidad: el papel del olfato. No te estoy diciendo que te pongas a oler a tu pareja como una sabuesa, aunque la imagen tiene su gracia. Te estoy hablando de algo mucho más sutil y científicamente fascinante. El sistema olfativo humano es el único sentido que tiene conexión directa con el sistema límbico, que es la parte del cerebro que procesa las emociones y la memoria. Por eso, un olor puede transportarnos instantáneamente a un momento del pasado con una intensidad que ninguna otra señal sensorial logra. Y también por eso los cambios en el olor de una persona nos afectan a un nivel que muchas veces no somos capaces de verbalizar. Las feromonas y los compuestos orgánicos volátiles que produce nuestro cuerpo cambian dependiendo de nuestro estado emocional, hormonal y de nuestra interacción con otras personas. Cuando una persona ha tenido contacto físico con alguien diferente, hay cambios químicos en su piel que pueden ser perceptibles aunque no haya ningún rastro visible. Muchas mujeres me dicen en consulta: Nilda, me llegó con un olor raro y no sé cómo describirlo. No era perfume de otra persona, era como que olía diferente a él mismo. Y yo les digo, esa percepción es real, no la descarten. La octava señal que quiero explorar contigo tiene que ver con el mundo digital, más allá del teléfono. Vivimos en una época en que gran parte de nuestra vida emocional se desarrolla en pantallas y las relaciones paralelas no son la excepción. Así que hay señales digitales específicas que merecen atención. Primero, los cambios en el historial de redes sociales. No me refiero a que lo espíes. Me refiero a cambios que son visibles sin necesidad de revisar nada.
De repente empieza a seguir cuentas nuevas que no tienen nada que ver con sus intereses habituales. De repente aparece activo a horas inusuales. De repente borra sus stories o sus publicaciones con una frecuencia mayor que antes. Segundo, la aparición de aplicaciones nuevas que no tienen una explicación inmediata. Sí, ya sé que pueden ser aplicaciones de trabajo o de fitness. Pero si hay una o varias aplicaciones que él no te explica y que de repente desaparecen del teléfono cuando normalmente no las borraría, eso es un cambio de conducta digital que vale la pena notar. Tercero, el cambio en los hábitos de comunicación contigo. En la era digital, la comunicación dentro de la pareja tiene también sus patrones. Si antes respondía rápido y ahora tarda horas, o si antes te mandaba mensajes espontáneos durante el día y eso dejó de ocurrir, ese silencio digital es elocuente. Llegamos a la 9ª señal, y esta me parece una de las más dolorosas, porque toca directamente a la esencia de lo que nos hace sentirnos vistas y amadas. Me refiero al cambio en la mirada. Hay una diferencia entre mirar a alguien y ver a alguien. Cuando alguien te ama de verdad, cuando está presente y comprometido contigo, te mira de una manera que te hace sentir real, que te hace sentir que importas, que te hace sentir que eres el centro de su atención, aunque estén en medio de una multitud. Esa mirada tiene componentes fisiológicos, dilatación pupilar, orientación corporal, lo que el investigador Albert Mehrabian describió como comportamiento de aproximación. El cuerpo de una persona que está enamorada o comprometida emocionalmente con otra se inclina sutilmente hacia ella, los pies apuntan en su dirección, los ojos se posan con más frecuencia y por más tiempo. Cuando esa conexión emocional empieza a dirigirse hacia otra persona, esa calidad de la mirada cambia. No desaparece de golpe, pero se opaca, se vuelve más superficial. Él te mira, pero no te ve. Sus ojos están en la misma dirección que los tuyos, pero su mente está en otro lugar. Las mujeres somos extraordinariamente sensibles a este cambio, aunque muchas veces lo describimos de manera imprecisa, diciendo cosas como siento que ya no me ve o parece que estoy hablando con una pared. Eso no es exageración, es percepción real. Quiero hacer una pausa aquí y hablarte de algo que me parece urgente decir. Todo lo que te estoy contando hoy no está dirigido a que salgas de este video lista para armar un caso jurídico contra tu pareja. Está dirigido a que tengas información, a que confíes en tu percepción, a que salgas de la confusión, porque una de las cosas más crueles que hace la duda sostenida es hacerte creer que estás loca, y no estás loca, nunca lo has estado. La gaslighting, que en castellano podríamos traducir como manipulación de la realidad percibida, es un patrón muy documentado que ocurre cuando una persona, consciente o inconscientemente, intenta hacer que la otra dude de sus propias percepciones. Estás exagerando, siempre piensas lo peor, nunca estás satisfecha. Si estas frases las has escuchado cada vez que has querido hablar de lo que sientes, eso en sí mismo ya es información importante sobre la dinámica de esa relación. La 10ª señal, y con esta llegamos a una que es más estructural que anecdótica, tiene que ver con los proyectos de futuro. En una relación sana hay una construcción compartida del tiempo por venir. No me refiero necesariamente a planes grandes y formales. Me refiero a la textura cotidiana del futuro. El próximo verano vamos a ir a ver a tu familia cuando remodelemos la cocina. Para las Navidades quiero que hagamos tal cosa. Esas frases pequeñas son en realidad señales poderosas de pertenencia y compromiso. Cuando alguien empieza a tener incertidumbre sobre su futuro contigo, esa construcción verbal del futuro compartido disminuye o desaparece. Las conversaciones sobre planes se vuelven vagas o él las esquiva. Cuando tú propones algo a futuro, hay una hesitación que antes no existía. O directamente hay un ya veremos, donde antes había un sí claro. Esto ocurre porque el cerebro no puede comprometerse de manera entusiasta con un futuro que internamente ya no está claro para él. Y aunque trate de disimularlo, esa falta de compromiso proyectivo se filtra. Antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta honesta.
no sobre él, sobre ti. ¿Cómo estás tú en esta relación? No en relación con lo que él hace o deja de hacer. Tú, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste deseable? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti, que te diste un placer sin justificarlo ante nadie? ¿Cuándo fue la última vez que miraste hacia adentro y te preguntaste qué quieres tú? Porque una de las cosas que veo constantemente en mi consulta es que las mujeres que están pasando por lo que tú quizás estás pasando ahora han dejado de habitarse a sí mismas. Se han ido a vivir dentro de la cabeza del otro, vigilando, analizando, interpretando, esperando. Y mientras tanto, el campo fértil que eres tú con tus deseos, tus necesidades, tus sueños, tu energía, ha estado sin riego. Eso tiene que cambiar hoy, ahora. Vamos con la 11ª señal, que es la que los expertos en relaciones denominamos el cambio en el manejo de conflictos. En toda pareja hay roces, discusiones, momentos de tensión. La manera en que una pareja maneja esos momentos dice muchísimo sobre la salud de la relación. En general, cuando dos personas están comprometidas entre sí, los conflictos, aunque incómodos, tienen una resolución. Hay disposición de ambas partes a escuchar, a ceder en algún punto, a llegar a algún tipo de cierre. Cuando hay algo que se está ocultando, el manejo del conflicto cambia de maneras muy características. Una muy común es la escalada desproporcionada. Él reacciona a cosas pequeñas con una intensidad que no tiene sentido dentro de la proporción de lo que ocurrió. Una frase tuya inocente se convierte en una discusión de 2 horas. Una pregunta ordinaria genera una explosión de defensividad. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso de alguien que está sosteniendo una mentira está ya de por sí en un estado de alerta elevado. El cortisol y la adrenalina están altos. Y cuando cualquier estímulo adicional, aunque sea pequeño, llega, ese sistema ya sensibilizado reacciona de manera exagerada. La otra variante es la opuesta. De repente se niega a entrar en ningún conflicto. Cualquier cosa que tú plantees, la neutraliza, la desvía, la pospone. Ahora no es el momento, hablamos mañana, y ese mañana nunca llega. Ambas respuestas, la explosión y la evasión, son mecanismos de defensa de un sistema nervioso que ya tiene demasiado que procesar. La 12ª señal tiene que ver con los amigos y el entorno social. La gente que frecuentamos sabe cosas sobre nosotros, a veces más de lo que nos gustaría, y cuando alguien en el entorno de tu pareja sabe algo que tú no sabes, hay cambios sutiles en cómo ese entorno se relaciona contigo. Los amigos de él han cambiado su actitud hacia ti. ¿Hay alguien que antes era cercano y ahora te parece más distante o más incómodo cuando estás presente? ¿Alguien que te mira con una lástima que no entiendes? ¿O al contrario, alguien que de repente es excesivamente amable, casi como disculpándose por algo que no sabes qué es? Estas dinámicas son difíciles de articular porque son muy sutiles, pero son tremendamente reales. El entorno de una persona que está siendo infiel muchas veces sabe o sospecha. Y ese conocimiento genera incomodidad en la interacción con la pareja engañada. Confía en esa sensación de algo raro pasa con los amigos de él. No siempre tiene que ver con infidelidad, puede haber otras razones. Pero cuando esa sensación existe y no tiene una explicación clara, es una señal que merece considerarse dentro del cuadro general. Ahora quiero hablar de algo que pocas personas se atreven a decir en este contexto porque resulta políticamente incómodo.